Ahora, señores, vamos a hablar de varios temas importantes con Iván Martínez, quien es el vicepresidente y cofundador de la World Compliance Association. Él está aquí con nosotros y viene, yo creo que viene desde España. Me parece que sí. Sí, desde España. Me parece que por su acento viene desde España. Iván, bienvenido al Nuevo Diario en la Tarde. Muchas gracias por invitarnos a vuestro programa y por darnos espacio de participación en un espacio tan importante para hablar de un tema que yo creo que es muy relevante para el país. Iván, gracias por estar con nosotros en esta tarde, pero a modo de entrada, ¿qué es el World Compliance Association? Bueno, esto del World Compliance Association, en español yo creo que podemos definirlo perfectamente como la Asociación Mundial de Cumplimiento. Somos una iniciativa que nace en España, que ya tiene presencia en más de 18 países del mundo, especialmente países hispanohablantes, que tiene como objetivo fundamental el promover prácticas para prevenir especialmente la corrupción o fomentar la conducta ética en instituciones tanto públicas como privadas. Pensando que la corrupción está reconocida incluso desde las propias Naciones Unidas como uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico y social, consideramos que el desarrollo de políticas de prevención adecuadas en organizaciones es una herramienta fundamental para el desarrollo del país. ¿Cómo se mide la corrupción? Bueno, pues realmente... O sea, ¿cómo sabemos que un país hay casos de corrupción? Bueno, realmente no hay una contabilidad oficial de la corrupción. Pese a que hay múltiples indicadores, como los que publica Transparencia Internacional, donde, por ejemplo, República Dominicana este año salió un poquito mejor parada dentro de la mala posición que ocupa habitualmente República Dominicana, la mayoría de esos estudios se basa en la percepción que los propios ciudadanos del país tienen sobre los niveles de corrupción. También lo que nos confirma la realidad es que cuando los ciudadanos y las ciudadanas de un país tienen la percepción de que hay muchísimo nivel de corrupción, quiere decir que conviven a diario con la corrupción, incluso a niveles micro, en sus relaciones con la justicia, en sus relaciones policiales, en sus relaciones con la administración, incluso en sus relaciones con las empresas, conviven a diario con la corrupción. ¿Y cómo se evita? Porque la corrupción es tan amplia, el concepto de corrupción es tan amplio. Y a veces pensamos que el corrupto es aquel que se roba 100 millones de dólares o 100 millones de pesos, 100 millones de euros. Pero a nivel de una capa más baja, hay ciertas cosas que se dan que también son temas de corrupción, desde robarse algo en una institución pública o en una empresa privada, utilizar alguna influencia desde los parqueadores hasta los gerentes. O sea, ¿cómo podemos medir eso? ¿Cómo podemos definir eso? Bueno, lo primero importante a destacar es que muchas veces cuando hablamos de corrupción enseguida se nos vienen a la cabeza funcionarios públicos, políticos, y yo creo que es algo que es muy importante entender. Es que la corrupción no es un problema ni de políticos, ni de funcionarios, ni de privados. Es un problema de personas. Atención, país. Cultural. Repita eso, por favor, licenciado. Sin duda, es un problema de personas. Yo, de hecho, cuando hablamos de la corrupción de los políticos, y a veces se critica a la clase política, algo que yo explico muchas veces es que a veces la triste realidad es que la imagen que tenemos de nuestros políticos y de nuestras políticas no deja de ser la imagen que nos devuelve el espejo de lo que nosotros somos como sociedad. Es decir, al final tenemos que trabajar los problemas culturales del país desde la raíz, desde la educación, desde la implantación de medidas preventivas de toma de conciencia, porque al final el que se roba 100 pesos no se ha robado 100 millones porque no ha podido, y el que ha podido robar 100 millones de pesos es porque ha podido robar 100 millones de pesos. Con lo cual está más que demostrado, y multitud de estudios nos demuestran, que la estrategia de perseguir la corrupción desde lo forense, es decir, de intentar solo penalizar, termina por no ser efectiva, que toda la estrategia efectiva en el marco internacional y en la aplicación de los diferentes países donde se ha conseguido realmente reducir los niveles de corrupción tiene que ver con el adoptar estrategias preventivas de formación, incluso al nivel de las propias escuelas, que fomenten un cambio cultural a medio y largo plazo. Para que una persona pueda actuar de manera
ética en cualquier entorno de su vida, yo entiendo que tiene que estar íntimamente relacionado con la educación, como usted lo menciona, pero ¿cómo podemos? También lo mencionó de la educación, que quizás se debe trabajar desde temprana edad. Quizás no, se debe trabajar desde temprana edad. Pero en este contexto actual, ¿cuál sería un mensaje que usted le diría a un empleado privado, público, que desconoce qué sería actuar con ese compromiso ético ante cualquier circunstancia que se le presente? ¿Cuál sería ese consejo que le pudiera dar? Bueno, yo creo que hay una estrategia, es importante entender que hay una estrategia de conjunto. Es decir, no hay ninguna medida que por sí sola sea capaz de terminar con la corrupción. Yo de hecho explico muchas veces con cierto tono de humor de que por desgracia nosotros somos la generación perdida. Difícilmente ya se nos va a cambiar, somos una generación que hemos crecido en un ecosistema corrupto, pero sin embargo sí que creo que somos la generación que ha empezado a tomar conciencia de los problemas que implica la corrupción para el desarrollo económico y social. Que la corrupción solo beneficia a unos pocos y realmente perjudica a la inmensa mayoría de las personas, de la sociedad, incluso de las propias empresas. De hecho, el Premio Nobel de Economía de este año hablaba de la importancia de la calidad institucional y de la corrupción como uno de los principales problemas para el desarrollo de los países, tanto a nivel económico como a nivel social. Y la estrategia tiene que ver con el desarrollo de una serie de medidas en conjunto, que tiene que ver, por un lado, con estrategias de concienciación, tiene que ver con la modificación del marco legal, tiene que ver con que la clase política y la clase legislativa realmente dé un paso al frente. Tenemos un caso muy cercano, salvando las enormes diferencias, y es como El Salvador, en un periodo de 5 años, ha cambiado realmente el fenómeno cultural y en la clase pública sobre cómo se está abordando la corrupción, cómo se han lanzado mensajes claros, cómo realmente cuando se da un golpe encima de la mesa y se toma una decisión y somos capaces de juntar tanto al sector privado como al sector público, entendiendo el beneficio que todos obtenemos por eliminar una de las mayores lacras que existen en la sociedad, realmente somos capaces de conseguir objetivos claros y concretos en beneficio de todos. Nosotros tenemos 2 ejemplos claros, recientes. Tuvimos un planteamiento de una reforma fiscal que fue vista para fines de ser aplicada. En ese escenario existió mucho debate público con relación a los temas que fueron planteados para ser fiscalizados. Sin embargo, muchos economistas nos dijeron que si algunos empresarios que tienen evasiones fiscales dejaran de hacerlo, no tuviéramos ni siquiera que hacer una reforma, porque la evasión es tan grande que hubiéramos recaudado el triple de lo que el presidente quería en ese sentido. Y el otro caso es la migración haitiana, que los sectores donde utilizan la mano de obra ilegal es la construcción y la parte agropecuaria, pero si ahí vamos a la parte ética y el compromiso y la corrupción también. Lo hacen porque no tienen que pagarle prestaciones, porque no tienen que pagarle TCS. Entonces nosotros mismos, los dominicanos, estamos acabando con nuestro país, con el comportamiento que tenemos, evadiendo compromisos que simplemente nos toca y nos corresponde hacer. Entonces son de las cosas que se ven a simple vista y tú dices, muchas veces se lo celebras, ¿no? Yo este año me voy a declarar sin beneficio para no tener que pagarle a la DGI, ellos son unos ladrones, pero al final ese dinero entra al Estado y con ese dinero que el Estado puede hacer cosas para que el país avance. Bueno, es que realmente cuando hablamos de corrupción, incluso desde la asociación, tenemos una visión mucho más amplia de lo que suele ser la visión clásica. Parece que cuando hablamos de corrupción, insisto, estamos viendo directamente un funcionario público que acepta un soborno o agarra la plata y se va, ¿verdad?
Realmente el foco de la corrupción es mucho más amplio que eso. Realmente es una hidra de muchas cabezas que abarca cuestiones como las que bien planteas, o abarca cuestiones tan sencillas como, por ejemplo, cuando se contrata a personas no adecuadas para un puesto público, o cuando yo, por ejemplo, pretendo obtener una calificación universitaria que no me corresponde, o cuando yo obtengo una licencia incumpliendo la normativa ambiental, causando un impacto ambiental a la región o a la zona donde desarrollo mi actividad empresarial. Cuando hablamos de corrupción, estamos hablando de cuestiones muy diferentes. Estamos hablando de la falta de regulación de las situaciones de lobby, estamos hablando de una mala gestión de los conflictos de intereses, ¿verdad? Cuando tenemos a alguien que ocupa un cargo importante en un ministerio, deja ese cargo en un ministerio y al día siguiente está trabajando en una empresa a la cual previamente estaba regulando, ¿verdad? Cuando hablamos de corrupción, hablamos de un animal de muchas cabezas o muchas patas o muchas piernas que requiere una estrategia integral. Insisto, no solo estamos hablando de ese funcionario público que se apropia de dinero. Realmente la corrupción tiene muchas cabezas y requiere una estrategia integral para terminar con ella. ¿El tráfico de influencia es corrupción? Sin duda el tráfico de influencias es una forma inequívoca de corrupción y uno de los problemas para los cuales, si no me equivoco, además, todo lo que tiene que ver con los conflictos de intereses y los tráficos de influencias, existe un vacío regulatorio, un vacío legal en República Dominicana, que es una de las cuestiones en la agenda pendiente del país. La ética, ¿cómo interviene la ética en los casos de corrupción? Bueno, el problema es que la ética es producto de nuestro tiempo. Podemos hablar de la ética conductual, de la ética personal, de la ética profesional. La ética es un modo de vida. Claro, pero la ética es un producto del momento, ¿verdad? La ética es algo que evoluciona. No es lo mismo cuando hablamos de la ética hace 500 años, que había unas situaciones, había ciertos escenarios de ética, de lo que son la ética a día de hoy. A nosotros nos gusta hablar de contextos éticos. Cuando las organizaciones, bien sean públicas o privadas, son capaces de crear contextos éticos, lo que obtenemos como resultado es que las personas que conviven en ese ecosistema, de forma natural, se integran más ante esa conducta ética, cuando realmente, ¿verdad?, esos marcos, esas organizaciones se esfuerzan por crear ese contexto, ese ecosistema de ética. Los referentes morales son muy importantes. Realmente las personas que se incorporan en ese entorno de trabajo, bien sea público, bien sea privado, observamos cómo su nivel de conducta ética, o de lo que tendemos hoy por conducta ética, se eleva notablemente, y cómo las situaciones de irregularidades, como incluso a los niveles de eficiencia en el gasto público, en el gasto de lo que es de todos, y el resultado positivo del gasto público se incrementan de forma muy notable. Bueno, es un caso bien interesante porque la ética entonces está sujeta a los tiempos. Cambian de escenario la ética, cambia de visión, cambia de momento. Y no debería ser así, la ética debería ser algo, qué sé yo, permanente. Fíjate, yo creo que la ética sin duda es un producto de nuestro tiempo, ¿verdad? ¿Quién nos dice a nosotros que nuestros nietos o bisnietos o tataranietos nos ven dentro de 100 años y nos dicen estos bárbaros que trabajaban todos los días, estaban locos, ¿verdad? Fíjate cómo las perspectivas cambian. Fíjate que en los años 70, principios de los 70, finales de los 70, existían estudios de universidades muy conocidas donde incluso defendían que la corrupción era buena para el desarrollo económico y social de los países. Decía que engrasaba, ¿verdad?, los mecanismos del Estado y facilitaba el crecimiento. Bueno, por fortuna ya nos hemos dado cuenta de que efectivamente la corrupción es buena, pero solo para unos poquitos. Para la inmensa mayoría, para el 99.9% de los ciudadanos de un país, aunque a veces obtenemos ese pequeño placer de la pequeña corrupción, ¿verdad?, que nos autojustifica, muchas veces no nos damos cuenta que realmente solo el 0,01% de la población obtiene un beneficio real de esas conductas corruptas. Quiero preguntarte, Iván, una pregunta que le he dado mente durante mucho tiempo. ¿Quién es más corrupto? ¿El político corrupto o el empresario corruptor? Fíjate, hace 3-4 años tuve un debate con la ministra de Argentina, con la ministra de Justicia de Argentina. Decía que la corrupción era culpa de los corruptores, ¿verdad?, que era culpa de los empresarios que le ofrecían plata al pobre funcionario público. Y yo vuelvo a insistir en lo mismo, es decir, la corrupción es culpa de las personas. Y una cuestión de oportunidad.
Es decir, el que es corrupto con 100 pesos va a ser corrupto con 100 millones de pesos si tiene oportunidad de gestionar y de obtener de forma ilícita esos 100 millones de pesos. Por eso el trabajar la conducta desde la base es lo fundamental, es decir, no es una cuestión de público, no hay culpables, ¿verdad? Es especialmente además grave y son situaciones a controlar cuando se da justo esa interacción entre lo público y lo privado, cuando justo las estrategias que proponemos desde World Compliance Association, estrategias adecuadas de prevención, reducen de forma muy notable los niveles de corrupción. Ustedes están aquí, tienen presencia en la República Dominicana, la organización. Sí, World Compliance tiene un capítulo muy activo. Justo hoy estamos en un congreso internacional que se está desarrollando durante el día de hoy, abarcando las múltiples estrategias en el ámbito del compliance, de la lucha contra la corrupción, de la prevención del lavado de activos, de la sostenibilidad. Insisto, el compliance toca diferentes disciplinas. Tenemos un capítulo muy activo al cual les animo a sumarse en República Dominicana, porque creemos que ese es el camino. Y es el camino hacia la modernidad y hacia el desarrollo económico y social y hacia mostrar a República Dominicana como un socio confiable en el mundo. Hablando de lavado de activos, Iván, aquí se aprobó una ley en la República Dominicana, existe una ley de lavado de activos donde una persona no puede hacer una transacción de compra y venta de un bien inmueble o de un bien como un carro, un bien mueble, que sobrepase de los 500,000 pesos, que no sea a nivel bancario, que no sea a través de un cheque, que haya un rastro de ese dinero. Una persona que ahora mismo tenga 2 millones de pesos en su casa, ¿se puede considerar que es producto de actuaciones ilícitas? Bueno, desconozco el matiz de la ley, pero bajo el principio universal, que se aplica también, y las reglas del GAFI, que se aplican también en República Dominicana, no es ilegal tener 2 millones de pesos en casa. Lo que es ilegal, o sea, podría ser ilícito, es que tú utilices ese dinero o lo tengas y no seas capaz de justificar su origen, ¿verdad? Es decir, porque ese dinero lo hayas obtenido producto del narcotráfico, de actividades criminales, de beneficio de actividades corruptas. El problema viene de ahí. Es decir, la estrategia de la prevención del lavado de activos tiene que ver con identificar ese dinero que generan actividades criminales como el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado, la corrupción. Tiene que ver con perseguir ese dinero que tiene origen en actividades francamente dañinas para el desarrollo del país. Hay personas que dicen que los países se desarrollan con gran parte de la influencia del narcotráfico. ¿Qué tan cierto puede ser eso? Por ejemplo, los narcotraficantes, al lavar el dinero, construyen torres, construyen oficinas, le dan a los políticos. Es decir, la dinámica económica de un país normalmente tienen una gran influencia en esa dinámica económica. Bueno, sin duda el narcotráfico es un gran generador de dinamismo económico de corto plazo en el país. Como bien indicas, construyen torres, hoteles, compran jueces, compran políticos, terminan decidiendo cómo va a ser la legislación del país y terminan conformando lo que son narcoestados que terminan en la quiebra de los estados. Podemos citar algunos ejemplos, pero tampoco vamos a herir sensibilidades. Realmente el narcotráfico genera dinero, incluso para las pequeñas comunidades con las que se rodea, que pueda generar esa falsa sensación de protección o de placer de corto plazo, pero a medio y a largo plazo tenemos multitud de casos en el mundo donde destrozan la institucionalidad y terminan destrozando totalmente la situación económica y social de los países. Claro. Iván, tenemos que irnos, pero antes de eso quiero preguntarte, ¿quiénes te acompañan en esta institución, en este capítulo en la República Dominicana? ¿Con quiénes tú cuentas del Estado Dominicano que puedan colaborarse mutuamente? Bueno, en República Dominicana, además de la propia estructura de World Compliance en República Dominicana, en este caso con Tania en la presidencia y con Babay en la Secretaría General, colaboramos con otras instituciones de diferentes ministerios de turismo, por ejemplo, que tienen una colaboración activa, con el UAF, con la Unidad de Análisis Financiero, que está siendo muy activo en el desarrollo de iniciativas en materia de la prevención y el control del lavado de activos, así como con diferentes instituciones, cada vez más instituciones, tanto públicas como privadas, se están sumando a esta iniciativa. En algunas ocasiones por la propia convicción natural de la institución y no nos olvidemos de que al final cada vez más República Dominicana convive en un ecosistema mundial
que le exige a las organizaciones, tanto públicas como privadas del país, que para relacionarse en ese gran mercado mundial tiene que demostrar que está adoptando conductas y legislaciones y acciones adecuadas en el ámbito del cumplimiento. Bueno, hemos llegado al final. Iván, gracias por estar con nosotros y dedicarnos esta media hora a esta importante entrevista. Señores, vámonos a una pausa. Cuando regresemos, venimos con más en el nuevo día.